Queremos encontrar todos los valores de x de manera que la serie dada converja, lo que se denomina intervalo de convergencia para la serie de potencia. Para hacer esto, aplicaremos la prueba de proporción dada aquí, donde sabemos que este límite debe ser menor que 1 para que la serie converja. Esto nos dará un intervalo abierto de convergencia y luego a partir de ahí, probaremos los dos puntos finales para determinar si la serie converge o diverge en los puntos finales. Observe que una sub n sería igual a una negativa para la potencia de n, multiplicado por x a la potencia de n dividido por 8 a la potencia de n multiplicado por la cantidad n al cuadrado más 9 y, por lo tanto, un sub n más 1 sería igual a 1 negativo a la potencia de n más 1 veces x a la potencia de n más 1 dividido por 8 a la potencia de n más 1 veces. Aquí tendríamos la cantidad de n más 1 cuadrado más 9. Avancemos y multipliquemos esto. Tendríamos n al cuadrado más 2n más 1 más 9. O n al cuadrado más 2n más 10. Entonces, el siguiente paso, lo mostraremos en este formulario aquí. Así que ahora tomaremos el límite a medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub más 1 dividido por un sub, pero en lugar de dividir aquí, multiplicaremos por el recíproco de un sub. Primero, tenemos un sub n más 1. Y luego multiplica el recíproco de una sub n. De modo que tendríamos 8 a la enésima vez la cantidad n al cuadrado más 9 dividido por 1 negativo a la enésima x a la enésima. Ahora, simplifiquemos. Observe cómo tenemos n más 1 de los factores de x en el numerador, y solo n factores de x en el denominador, por lo que esto se simplifica a 1. Tenemos un factor restante de x en el numerador, lo mismo para la base de 1 negativo. Tenemos n factores negativos 1 aquí y más 1 factores negativos 1 aquí. Esto se simplifica a 1. Esto se simplifica a un factor negativo y luego para la base 8, tenemos n factores de 8 aquí, n más 1 de 8 aquí. Esto se simplifica a 1. Esto se simplifica a un factor de 8. Entonces ahora tenemos el límite. Cuando n se aproxima al infinito del valor absoluto de esto sería negativo x veces la cantidad n al cuadrado más 9. Y el denominador sería 8. Veces la cantidad n al cuadrado. Más 2n más 10. Y mirando este límite aquí, observe cómo, en términos de n, tenemos el numerador de grado 2, y el denominador de grado 2, y debido a que los grados son los mismos cuando n se aproxima al infinito, este límite se acerca a los coeficientes principales de la relación, por lo que este límite es igual. El valor absoluto de x negativo sobre 8. Para que esta serie converja, este límite debe ser menor que 1. Entonces, si resolvemos esta desigualdad de valor absoluto, podemos determinar el intervalo abierto de convergencia. Entonces podemos pensar en esto como 1,8x negativo, y el valor absoluto de 1,8 negativo es 1,8 positivo. Entonces podemos escribir esto como 1,8 veces el valor absoluto de x menos que 1, multiplicar ambos lados por 8. Absoluto de x es menor que 8 y por lo tanto, x es menor que 8 y también tiene que ser mayor que negativo 8, lo que significa el intervalo abierto de convergencia. Sería del 8 negativo al 8 positivo. Observe cómo este intervalo se centra en 0, que también es donde se centra la serie infinita ya que tenemos x aquí, no x menos la constante c. Pero todavía tenemos que probar los puntos finales para la convergencia o divergencia. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces observe cuando x es igual a 8 negativo, tendríamos la suma de n igual 1 al infinito de 1 negativo a la enésima. Veces negativo 8 a la enésima. Dividido por 8 a la enésima. Multiplicado por la cantidad n al cuadrado más 9. Bueno, 1 negativo a la enésima veces negativo 8 a la enésima. Estos siempre tendrían el mismo signo para que podamos escribir esto como negativo una vez negativo 8 al enésimo o solo 8 al enésimo.
Entonces tendríamos que la suma de n es igual a 1 al infinito de 8 a la enésima. Dividido por 8 a la enésima. Multiplicado por la cantidad n al cuadrado más 9 y observe cómo esto también se simplifica. Esto se simplifica a 1. Así que ahora tenemos la suma de n igual 1 al infinito de 1 sumergido por n al cuadrado más 9. Observe cómo esto se parece a una serie P donde P sería igual a 2. No se enumera aquí, pero si hicimos la prueba de comparación directa, y la comparamos con la suma de n es igual a 1 al infinito de 1 dividido por n al cuadrado, que sabemos converge, observe cómo estos términos tendrían denominadores más pequeños y, por lo tanto, los términos de esta serie serían más pequeños que los términos de esta serie convergente y por lo tanto, mediante la prueba de comparación directa, la serie converge. Entonces diremos desde 1 dividido por la cantidad n al cuadrado más 9 es menor o igual a 1 dividido por n al cuadrado por la prueba de comparación directa. La serie converge en x es igual a 8 negativos. Y ahora comprobaremos que x es igual a 8, de modo que nos daría la suma de n igual a 1 al infinito de 1 negativo a la enésima. 8 veces a la enésima. Dividido por 8 hasta la enésima vez n al cuadrado más 9. Observe cómo esto se simplifica a 1 para que tengamos las series alternas. De 1 negativo a la enésima dividido por la cantidad n al cuadrado más 9. Notaremos cómo esta serie es el valor absoluto de esta serie y, por lo tanto, si esto converge, también convergerá. O podríamos aplicar la prueba de series alternas donde nuevamente, un sub n sería igual a 1 dividido por n al cuadrado más 9, que es mayor que 0. El límite cuando n se acerca al infinito de un sub n es igual a 0 y un sub n más 1 es menor o igual que sub n porque a medida que n aumenta, estos términos se hacen cada vez más pequeños. Entonces, por la prueba de series alternas, la serie converge en x igual a 8. Entonces, debido a que esta serie converge en ambos puntos finales, el intervalo de convergencia no es este intervalo abierto, sería el intervalo cerrado de 8 negativo a 8 positivo. Entonces el intervalo de convergencia incluye ambos puntos finales. Entonces, mirando la pregunta de la tarea, diríamos que la serie es convergente desde x es igual a 8 negativos e incluye el punto final izquierdo, por lo que decimos si a x es igual a 8 positivo e incluye el punto final derecho, por lo que decimos sí para el punto final derecho. Espero que hayas encontrado esto útil.